Y desde lo que tú has podido analizar, Andrés, ¿se ha pensado, ves que se está pensando en alguna transición sobre este tema? ¿Ves tú desde tu preparación, estudio, que el país está dando pasos para esa transición? ¿Y cuál sería la transición para salir un poco de la ignorancia? Es decir, si dejamos de lado de la dependencia de lo fósil, de los petróleos, ¿cuál sería el paso? ¿Cuál sería lo más conveniente que le podría dar réditos al país? Mira, ahí hay dos preguntas que me parecen bien importantes, ¿no es cierto? Voy a empezar por la primera, ¿no es cierto? ¿Cuáles son las señales de efectivamente se están dando pasos hacia eso? Últimamente, digamos, en los últimos años, todo lo contrario, ¿no es cierto? Como el cangrejo, para atrás completamente. Si algunos pasos se dieron anteriormente en temas sobre todo de agregar valor, de generar industria, de desarrollar la industria del conocimiento, los Uh -huh. servicios, del turismo, algo de pasitos se dieron ahí, sin dejar, digamos, de hablar de un modelo de todas maneras bastante dependiente en la explotación, en la refinación, en la extracción de materias primas. Esos pasitos que se dieron ahora ya no existen en absoluto. Yo veo más bien señales muy, muy negativas en algunas cosas, ¿no es cierto? Unas que son señales bastante políticas, ¿no es cierto? El ministerio que debería estar dando una bronca ahí, digamos, técnicamente además, porque no, digamos, si tú tienes los ministerios de encargados de minas y petróleo, tienes un ministerio del ambiente, de la transición Así es. ecológica, digamos, ellos no solo deben ser activistas, ¿no es cierto? Y decir, no, no, no me explotes acá, cuida la Uh -huh. naturaleza. Técnicamente hablando, tienen que hacer propuestas sobre cómo ir a esa transición. Uh -huh. Y la señal política, por ejemplo, que ha dado el último gobierno es poner una persona que está completamente que carece completamente de preparación para el cargo. Entonces, me parece que es una señal terrible, ¿cierto? Entonces, en materia de transición ecológica, No cuando hay tú nada. no tienes nada, digamos, me parece que es básicamente políticamente es un chiste ahí, tener una ministra que no tiene ningún tipo de preparación, cuando sin irnos muy lejos, ¿no es cierto? Países vecinos como Colombia, ¿no es cierto? Hay la ministra Muhammad ahí, que es una persona tremendamente preparada, con una experiencia amplísima, que además se ha hecho un nombre bien importante en la escena internacional en materia de discusiones sobre cambio climático, de finanzas sostenibles, finanzas verdes. Los colombianos están tremendamente posicionados. No digo que los colombianos luego no tengan problemas políticos internos, Claro, deben pero tenerlo, la escena internacional y en temas de discusión de como todos transición los países. energética, digamos, han dado unos saltos impresionantes, ¿no es cierto? La ministra Muhammad, el ministro Andrés Camacho, que es el ministro colombiano que lleva el tema de transición energética, son personajes bien importantes en la esfera internacional, mientras que en el Ecuador, digamos, la opción de nuestro presidente ha sido tener a una colaboradora cercana que Claro, confiesamente que no sabe que de la no tiene. materia y demás. Y Te precisamente, digo esto, Andrés, una muestra política. claro, por Luego, ejemplo, perdón que te luego cosas, interrumpa. Diga, siga, siga, sí, sí, siga. no te preocupes. Sí, mira, luego cosas concretas, ya en materia de política Uh -huh. económica, ¿no es cierto? La política económica es la base de esto. Entonces, si es que estamos yendo hacia una política extractiva o si estamos dando pasos hacia una política de una transformación justa, de pensar qué es lo que viene después del petróleo, eso tendríamos que verlo en la política económica, ¿no es Uh cierto? En -huh. la política fiscal, monetaria, tributaria. Y en materia de política económica, ¿qué es lo que estamos haciendo? Digamos, la gran política económica ahorita está dada por el acuerdo que firmamos con el Fondo Monetario Es lo Internacional. El único. último acuerdo, que además hay que verle como un combo además, ¿no es cierto? No es un acuerdo aislado esto, porque el acuerdo que ya se firmó en 2019 y otro que se firmó en 2020 son parte de esta misma secuencia. De hecho, Uh -uh. las condiciones y los temas que el Ecuador no cumplió anteriormente en estos dos acuerdos, luego acuérdense que antes del 2019 hubo 10 años en que el Ecuador no tuvo relaciones crediticias con el Fondo Monetario Internacional. El Ecuador seguía siendo parte, tenía un delegado, tenía equipos técnicos, seguía manteniendo una relación con el FMI, pero no tomaba créditos. En el 2019 se vuelve a tomar un crédito, luego en el 2020 otro crédito más y ahora es un tercero, donde yo diría hay unos capítulos que se quedaron colgados ahí, ¿no es cierto? A nivel de las condiciones, que se retoman en este acuerdo, que es básicamente un instrumento de política económica, te cerca básicamente, ¿no es cierto? Te restringe tu soberanía, la posibilidad de tú hacer lo que quieras, ¿no es cierto? Coherentemente en función de tu Claro, plan de claro. gobierno, plan de desarrollo, y te dice, verás, esto es lo que tienes que hacer, ¿no es Uh cierto? En -huh. materia de política económica. Y es un acuerdo que te dice, mira, el objetivo principal es que tú no te atrases en los pagos de deuda externa. Lógico, Básicamente. lógico. Eso dice, ¿no es cierto? No hay una traducción oficial, pero hay algunas traducciones informales que se han hecho ahora con la inteligencia artificial y demás. Y bueno, la gente también puede acceder y puede hacer su propio criterio. El indicador principal, ¿no es cierto?, para
que le cumplas el acuerdo y además te sigan desembolsando el dinero, ¿no es cierto? Porque hay un primer desembolso, luego tienes subsecuentes desembolsos durante 4 años, está ligado a que no te atrases en pagos de deuda externa. Eso es lo que dice, ¿no es cierto? En inglés, para quienes quieran revisar, dice no tener arrears, se llama. Entonces ahí tú ves además hay un indicador cuantitativo que está en cero todos los años. Cero atrasos de pago de deuda externa en 2024, cero pagos de deuda externa en 2025 y así subsecuentemente. Ujú. Entonces, ahí es donde nosotros decimos, bueno, entonces te están prestando plata a una sola condición, que no te atrases pagos de deuda externa. Y eso hay que explicarlo bien porque las autoridades del gobierno han dicho, no, 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 eso es mentir. Es mentir. No es que estamos cogiendo deuda para pagar deuda, porque cuando Ya, nosotros nos claro. prestan plata, dicen, hay un término que utilizan los economistas que es cierto, ¿no es cierto? Cuando la plata llega a las arcas del Estado, el dinero es fungible. O sea, no es que el billete tiene ahí, ni siquiera ya es billete, digamos, estos son transacciones contables, son Claro, electrónicas, números. son billetes físicos, eso ya no es así. Pero asumamos que hubiera un billete, un cheque que te llega y te dice, verán, esto es para pagar la deuda que tienes con la CAF, esto es para pagar la deuda que tienes con los acreedores de bonos ecuatorianos en Wall Street. No, no llega así. Te llega la plata tal cual, ¿no es cierto? Y la Reserva Internacional del Ecuador crece, ¿no es cierto? ¡Puf! Primer desembolso, $1.000 millones. Técnicamente hablando, Nelson, el gobierno ecuatoriano podría hacer lo que quiera con eso. Podría pagarle la deuda a los GATS, ¿no es cierto? Porque como ya entra plata a la reserva, es plata del gobierno central, esto es, no me voy a detener mucho en la contabilidad porque me parece que es enredarse mucho en tecnicismos. Pero por el lado del activo, te entra plata a la Reserva Internacional y eso se compensa rápidamente por el lado del pasivo, en el Banco Central, que es donde está la cuenta del gobierno central. Entonces, de esos Ya, 1.000, ¿cierto? Entran a la Reserva Internacional y son 1.000 que están en la cuenta del gobierno central. ¿Qué ya. puede hacer con eso? Pagar sueldos, pagar desde a los Lo que GATS, quiera. hasta lo que quiera. La Inversión también Constitución, puede por ser. supuesto, lo que dice es con deuda lo que tiene que hacer es inversión. Pero hablando contablemente puede hacer lo que quiera. Ahora, ¿qué ha hecho? El problema es, pero hasta acabo la idea y te escucho. El problema es que el Fondo Monetario Internacional te dice, yo te pongo una condición. Lo importante es que tú no te atrases en los pagos externos. Entonces, esos 1.000 que le entraron al gobierno central, a la cuenta del gobierno central, tienen que estar ahí y además no son suficientes de acuerdo al programa del gobierno central, porque en algún momento de la Reserva Internacional van a salir dólares de la economía para pagar esos atrasos de deuda externa que tienes que dejar en cero. Entonces, te prestan deuda para que pagues deuda, pero además lo más grave, Nelson, es que te dicen, esto que yo le presto no es suficiente. Entonces, la cuenta del gobierno central, usted tiene que meterle más plata para garantizarme que van a haber dólares para salir de la reserva para hacer esos pagos externos. Es ¿De decir, dónde va a salir esa plata? Del recortar. IVA, Claro. de los combustibles, de quitar el subsidio de los combustibles e incluso va a tener que endeudarse más. Esa es la política económica del gobierno, vinculando a la pregunta inicial. Entonces, A ver, saludos la plata para es un para ratito, pagar Andrés. deuda y no atrasarse. ¿Cómo invertimos en la Claro, transformación energética? ¿Cómo ya. invertimos en otro tipo de economía? Así es. Quiero saludar a Julio, dice por acá Nelson, desde Australia. Espero que esta pesadilla de Novoa acabe pronto. Gracias por el apoyo para Alondra, que será justicia.